¿Cómo les va? Les quería contar un cuentito corto antes de desarrollar la idea de hoy. Pirro fue el rey de Piro. Piro era una zona de Macedonia que tuvo alguna vez mucha importancia. Se lo conoce más que nada por aquello de un triunfo pírrico. Se dice de aquellos éxitos que te dejan destruido. Pirro dijo una vez, después de una batalla, un triunfo más así estoy derrotado. Pero no solo fue un extraordinario general, fue un hábil político, enfrentó inclusive a los romanos en Siracusa, fue un tipo importante, nombrado por Plutarco muchas veces como un pensador, un hombre muy inteligente. La muerte de Pirro fue entrando a un pueblo después de una batalla donde había triunfado, y una mujer mayor, cuenta Plutarco, le arrojó una teja desde el techo en señal de odio, lo golpeó y lo mató. Es decir, este extraordinario militar fue derrotado por una señora con una teja. ¿A qué viene este cuento? Después de la movilización del día lunes, el presidente habla de no me van a doblegar. Sale a decir por los medios, es decir, por todos los medios, que él no se va a doblegar, que va a seguir adelante con su política, seguramente seguir insistiendo con ministerios ridículos, con designaciones carentes de sentido común, cortando el diálogo, haciendo que gobierna, porque en realidad las luces están puestas en la operación venganza que se realiza en el Senado. Acá en la ciencia política siempre hay dos tendencias. Está la tendencia de que el voto impone y que lo que impone el voto hay que obedecerlo. Y está la tendencia que dice que el voto genera una responsabilidad. Genera una responsabilidad que significa representar este voto y en lo posible aumentarlo. Es decir, ¿cuál es el destino básico del político? Tener cada vez más adeptos, tratar de convencer cada vez a más cantidad de gente, hacerles ver que su visión de la política es correcta y va en rumbo a donde las mayorías nacionales necesitan. Por eso durante la campaña Alberto Fernández, conocedor de este concepto, le prometió el 20% a los jubilados, prometió que no iba a usar más las LELIC, pero prometió el oro y el moro, y mucha gente confiada lo acompañó con su voto, porque si bien un político con mucho recorrido, nunca había estado en el primer plano, nunca había sido candidato a presidente. Era un tuitero divertido que venía de pegarle permanentemente a la expresidenta de la Nación, que casualmente lo eligió ella, a él, como titular de la fórmula presidencial. Que si el concepto de que no me van a doblegar es que en el subconsciente de Alberto Fernández hay una guerra. Por eso me acordé de Pirro, el rey de Piro. No hay una guerra. Hay distintas maneras de ver la vida y la política junto a la vida. El Senado se apresta a llevarse por delante la ley. Llámenlo como quieran. Hay dentro del kirchnerismo
pensamientos o personas que inteligentemente sostienen la tesis de que hay que mostrar autoridad y no se puede negociar. Que negociar es un símbolo de debilidad. Yo le diría al contrario, negociar es un signo de fortaleza política. Negocia el que puede, no el que quiere. Pero bueno, vos podés elegir en el camino de la política la confrontación o podés elegir el diálogo. Esta administración, cuando se conformó la candidatura, eligió la confrontación. Es decir, ya desde antes. Por lo tanto, en ese sentido tiene una legitimidad de origen. La gente que lo votó, que lo postuló, que lo empujó, los medios, los politicólogos, los consultores, los empresarios, el propio Papa, el decano de la Universidad Católica Argentina, la gente que maneja el Observatorio de la Deuda Social, es decir, todos esos, los dueños de los canales de televisión, por cierto, todos sabían que apoyando directo e indirectamente esa fórmula, terminaba la Argentina en una confrontación. Más tarde o más temprano. Lo que hizo la cuarentena fue acelerar los tiempos. A mí me da la impresión, la sensación, de que este equilibrio, o mejor dicho, este desequilibrio que se produce entre una administración que eligió la confrontación, a mí no me van a doblegar, nadie pretende doblegarlo, presidente. Entre otras cosas, lo que pretendemos es que cumplan con la ley. Si eso usted cree que es doblegarlo, usted tiene un problema que resolver con usted mismo, no con la sociedad. Pero yo tengo la impresión de que todo esto va a terminar obligando a la bucólica Suprema Corte de Justicia a tomar una decisión. Porque la sociedad está empezando a tomar peligrosamente la idea de que no hay derecho. Cualquiera te puede tomar tu propiedad. Alegremente Juan Grabois dice que se puede tomar la propiedad. Hay cierta pereza en unos jueces de primera instancia en la provincia de Buenos Aires para lograr la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios. En fin, hay un clima que preludia situaciones muy complejas. Y la primera obligación que tiene un presidente es mantener la unidad nacional, la unidad en la diversidad del pensamiento político. Eso es lo que debe hacer un presidente. Así lo dice el preámbulo de la Constitución Nacional, Fernández. Pero independientemente de esto, posiblemente saquen el dictamen por la mayoría automática que tienen en el Senado. Es importante los dictámenes en minoría para la gente que por ahí no entiende de esto. Los dictámenes en minoría son la opinión jurídica de una expresión política reconocida en la legislatura o de varias. Cuando un proyecto, una ley se judicializa, lo primero que hace el juez es pedir los dictámenes, la desgrabación o el informe taquigráfico del debate, quiere saber. Tanto los dictámenes como lo que se discute en el recinto, la versión taquigráfica, son fuentes que utiliza el juez para tomar una decisión y luego la Cámara y luego la Corte. Por ejemplo, si hay dos dictámenes, uno por mayoría que dice un disparate contra derecho y logra imponerse por el mero hecho de los números, y hay otro dictamen que no logró imponerse porque no tiene mayoría, pero está a derecho, el juez, la Cámara o la Corte, quien tenga que tomar la decisión,
se deberá ajustar a derecho. Ese concepto de el que ganó gobierna todo y hace lo que se le da la gana, no funciona en el sistema jurídico argentino. Puede funcionar en la primera instancia, yo diría hasta la Cámara, alguna de las cámaras, pero no funciona ante la Corte, porque si funcionara ante la Corte estamos en problemas serios. Por eso yo quería explicar la importancia del debate parlamentario y la importancia de que las minorías se expresen en un dictamen, porque esto le va a servir al juez, al sistema jurídico, para resolver en derecho. Muy bien. El caso de Buglia y el otro camarista están de alguna manera protegidos, pese a que avanzan sobre ellos, porque son los que están imputando mayormente a la señora vicepresidenta, o mejor dicho, llevando adelante el juicio, están protegidos por una acordada de la Corte. La Corte tendría que volver para atrás con sus propias decisiones. Pero las otras designaciones de jueces, este mercado persa que armó Fernández con los gobernadores, dame el voto de tu senador, te doy un juez, carece de sentido. Yo repito, lo que tiene que hacer la Corte es agarrar aquel viejo dictamen de la Cámara Federal y declarar absolutamente inconstitucional la composición del Consejo de Magistratura, que es la madre de todos estos problemas. Punto número 1. Punto número 2. A esta gente no le interesa si nosotros movilizamos o no. Es decir, es más, pueden llegar a analizar, porque lo pueden llegar a analizar, que como nosotros no los vamos a votar, no importa lo que nosotros digamos. Por lo tanto, ya de arranque renunciaron a aquel efecto natural que tiene la política, que es convencer. Ellos no quieren convencer, quieren imponer la fuerza de los números. Y la fuerza de los números se termina el año que viene cuando la sociedad vote. Porque, ojo, hoy hablé con un amigo que es de la tercera sección electoral y me describió la situación social de Matanza, Lomas, Almirante Brown, es decir, cómo es la situación social, cómo se desarrolló la pandemia, la pérdida de trabajo, es decir, el drama que está viviendo la tercera sección electoral, a la cual tampoco no hay manera de ayudarla, no hay dinero que alcance. Porque la gente mayoritariamente lo que necesita es lo que este gobierno no puede ofrecer, trabajo. Por lo tanto, estamos en una situación complicada que nos obliga a nosotros a tener una actitud responsable. Movilizar, por supuesto. ¿Cuándo? Vamos a ver. Por ahí es útil que movilicemos al Congreso el día que se va a debatir. ¿Le vamos a cambiar la opinión a los senadores? Preguntas. ¿No sería más interesante ir al Palacio de Tribunales y decirle a los jueces desde el cuarto piso, a ver muchachos, si se ponen las pilas, aunque no estén en sus respectivos hogares? Tampoco lo sé. Es materia de discusión de las próximas horas. Yo lo que quiero simplemente con esto redondear es lo siguiente. Dejen de operar contra los gobernadores de Juntos por el Cambio. No tiene sentido, les vuelvo a repetir, el sistema funciona así. El que vota en el Senado y en la Cámara de Diputados no es el gobernador, son los diputados y los senadores. Ninguno de los 3 gobernadores que tiene el radicalismo en Juntos por el Cambio se piensa suicidar. Ninguno se va a pasar al kirchnerismo, ninguno tiene pensado nada de eso. Entonces, ¿por qué no aflojamos un poco? Porque insisten. Voy a empezar a dudar de su inteligencia, muchachos. Piensen un poco. ¿Cuál es la ganancia de pasarse a una agrupación política que está en retroceso, que tiene unas profundas crisis,
que ya tiene 7 diputados que le dijeron, mirá, yo por ahí no voy, que esto puede transformarse puede incluir algún senador. A horas de haber firmado un documento diciendo no a la reforma del sistema judicial, no a la reforma judicial, no pueden ver más allá de su odio personal, no pueden hacer un análisis más allá de sus odios personales. O no hagan política, o no hagan periodismo. Porque esto por lo general la fuente no es un tuitero, es un periodista. Eso no es periodismo, eso es utilizar la información para articular los odios o los enojos. Andás, Dios, vaya de Dios a ver cuál es la razón. Yo lo defiendo a Valdés, hace muchos años que no voy a Corrientes, pero Valdés es un hombre de bien. Yo no conozco al gobernador de Mendoza, pero todo el mundo me dice que es un hombre de bien. Aparte es un ganso, como dicen en Mendoza, es un hombre de carácter. Y lo conozco a Morales hace 10 días, ante una pregunta más o menos igual mala leche, se rió y dijo, no, yo me voy a morir radical. Es el secretario general del partido. Nadie se va a pasar al kirchnerismo. Al contrario, muchachos, hay gente que está huyendo del kirchnerismo. Por lo tanto, hagámonos un favor a nosotros mismos. Yo no tengo no tengo por qué salir a defender a nadie. Soy un alma libre. Vivo de mis propios ingresos. No, ya lo vuelvo a decir por 18ª vez. No defiendo intereses personales, defiendo intereses políticos. El problema es que los que atacan a los gobernadores radicales defienden intereses personales, no intereses políticos. Entonces digan las cosas como son y terminamos con esta historia. Pero mientras no digamos las cosas como son, vamos a seguir diciendo tonterías. Simple. Mantengamos la unidad, nos necesitamos todos, desde el primero al último. Buena noticia, el liberalismo se está armando. Ojalá vayan con lista propia en el 2021 y se cuenten las costillas y quede todo claro. El peronismo ya lo comenté ayer, hay mucha gente que está hablando con Pichetto, mucha gente que está hablando con Pichetto. Y para final, hoy Dualde hizo un comentario, Dualde siempre es como los negros del cajón. Dualde le dijo a Alberto, te estás empezando a parecer a Fernando de la Rúa. Es una advertencia que viniendo de él a mí me preocuparía. Les mando un abrazo enorme. Acá está nubladito, ojalá llueva porque está muy seco todo. Vamos a tranquilizarnos que estamos bien. Un abrazo grande, suerte, hasta mañana.